Don Gustavo tiene la palabra. Muchas gracias, estimada presidenta. Antes que cualquier cosa, agradecer esta invitación, saludar por su intermedio a los honorables y honorables diputadas que están presentes en esta comisión, a la Secretaría también un afectuoso saludo. Muchas gracias también por hacer posible esta sesión y bueno, a quienes también siguen eh, vía telemática esta transmisión que son parte de la discusión. Bueno, como área legislativa de la Corporación Comunidad de Justicia, se nos ha encomendado expresar nuestra opinión sobre el proyecto de ley que prohíbe la promoción cultural del narcotráfico, de la explotación sexual, la pornografía infantil y el consumo de drogas ilícitas, cuya autoría corresponde a un grupo considerable de 10 honorables diputados. En síntesis, bueno, como se ha adelantado en la brillante exposición de la Biblioteca del Congreso Nacional, el proyecto propone en primer lugar prohibir el desarrollo de actividades o espectáculos que promuevan manifestaciones culturales asociadas a estos cuatro conceptos. En segundo lugar, prohibir la difusión de obras musicales que promuevan manifestaciones culturales asociadas a los cuatro conceptos también mencionados. Y en tercer lugar, sancionar con una pena de presidio menor en su grado máximo a quien promueva, facilite, autorice o realice espectáculos u obras que promocionen o celebren manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual o la pornografía infantil. En este último ámbito se deja fuera el consumo de sustancias ilícitas. Bueno, en esta exposición brevemente valoraré las ideas generales del proyecto de ley y en segundo lugar intentaré dar algunas sugerencias, especialmente en el ámbito de la web, que fue una consulta que se efectuó delante, y también básicamente poder suministrar ciertos insumos para la eventual discusión en particular del proyecto. En cuanto al tema de fondo, en primer lugar, eh, cabe valorar la iniciativa especialmente en el contexto actual, conforme al cual el flagelo del narcotráfico, la inconmensurable daño que provoca la pornografía en general y también la pornografía infantil, tanto a quienes son víctimas de ese delito, son aspectos que despiertan la preocupación de la sociedad en general y también de nuestras autoridades. Eh, el proyecto no se encuentra aislado, sino que está en un contexto en donde la prevención y no solo la sanción es importante en este tema. Eh, en Chile, de hecho, según datos del 15º estudio de drogas de población general del Observatorio Chileno de Drogas del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, los niveles de cocaína se han duplicado, los niveles de consumo de cocaína se han duplicado aproximadamente desde el 2000 hasta el 2022. La prevalencia en el uso de sustancias alucinógenas aumentó desde un 0,5% en 2018 a un 0,9%, casi también una duplicación en 2022, es decir, estamos hablando de un rango de 4 años, y hay más datos que también resultan preocupantes al respecto, pero no me referiré porque son de público conocimiento. Esto, evidentemente, junto con los intentos de validar la narcocultura en diversos ámbitos, no solo a raíz del contexto actual, que es entiendo que es el que podría haber provocado con la invitación de un cantante al Festival de Viña, que finalmente no fue, generó que este proyecto de hecho no se encuentre solo, y tal como lo constató en la exposición la Biblioteca del Congreso Nacional, también pudo detectar alrededor de 4 a 5 proyectos de ley, de hecho uno de los cuales está en el Senado. Lamentablemente no se podría refundir con estos proyectos porque la ley orgánica del Congreso solo establece que se pueden refundir proyectos que están en primer trámite y que tienen relación con las ideas matrices, pero hay otros 4 proyectos que sí podrían ser objeto de una eventual eh, eh, similitud en las ideas matrices y también están en el primer trámite constitucional y por lo tanto podrían ser objeto de la misma discusión si es que ustedes así lo estiman pertinente. Hay uno que está en la Comisión de Seguridad Ciudadana, hay otro que está en la Comisión de Gobierno Interior y hay otro que está en la Comisión de Constitución. Aquí tengo los boletines, voy a dejar después una minuta para que puedan verlos. Eh, Incluso, de hecho, y quiero hacer un pequeño barniz de historia también y de filosofía, esta genuina y necesaria preocupación por los mensajes que se entregan no es algo novedoso en la historia del ser humano. De hecho, en la misma República de Platón hay cierta crítica, de hecho, a lo que tiene que ver con la libertad de expresión, que es algo que se señalaba anteriormente por su intermedio la diputada Bulnes, respecto al tema de la libertad de expresión, y Platón aquí planteaba una especie de censura respecto de ciertos mensajes poéticos que van en contra de la formación moral de los jóvenes. Entonces, es un tema que como seres humanos hemos discutido desde el comienzo y creo que es bueno que aquí por lo menos demos esta discusión.
Eso en cuanto al tema de fondo. Ahora bien, me gustaría también vincular estos 4 conceptos cuya promoción cultural se desea evitar con unos conceptos válvulas que en realidad están presentes en el orden constitucional también y en nuestro derecho común, que tiene que ver con el orden público, la moral y las buenas costumbres. Estos 4 conceptos que el proyecto de ley alude, que son fenómenos sumamente negativos, como el narcotráfico, la pornografía infantil, entre otros, podrían incluso ser contrarios también al orden público, porque son ilegales. Todo lo que es el orden público tiene que ver con la ilegalidad de ciertas cosas. También pueden ser contrarios incluso a la moral, pues el objeto, la finalidad y las circunstancias tampoco son conformes a las leyes morales. Y también a las buenas costumbres, porque las buenas costumbres son conductas, conforme a la moral evidentemente, que tenemos como sociedad en una determinada época. Entonces, también puede encontrar un sustento de fondo este proyecto en estos 3 conceptos que son el orden público, la moral y las buenas costumbres. En cuanto a las sugerencias que pueden ser útiles a esta comisión en los futuros procesos de tramitación de este proyecto de ley, me gustaría señalar brevemente 2 cositas. Primero, una medida concreta que podría servir a esta honorable comisión, según la evaluación que estime pertinente, para dar operatividad al proyecto de ley, podría ser que cualquier contrato, se declare que cualquier contrato que tenga como objeto promover cualquiera de estos 4 terribles fenómenos que menciona el proyecto, se encuentren prohibidos por ley. ¿Por qué? Porque en nuestro derecho tenemos una causal de invalidez de los actos jurídicos, que es el objeto ilícito. Y en ese sentido, el Código Civil, de larga tradición, insertado en nuestros tribunales, es un cuerpo normativo, yo creo que el que más conocemos los que hemos pasado por las facultades de Derecho, en el artículo 1466, señala que todo contrato prohibido por las leyes adolece de objeto ilícito. Entonces, de alguna manera podría perseguir la nulidad absoluta en tribunales de cualquier contrato que tenga relación con esto. Imagínense la más variedad de tipos de contratos que puede haber en nuestro derecho. Incluso nuestro derecho permite que hayan contratos innominados, o sea, contratos que no estén regulados dentro de una norma especial. Eso es una sugerencia que pueden ustedes explorar eventualmente si es que este proyecto continúa su tramitación. Y en segundo lugar, otra sugerencia que creo que tiene que ver efectivamente con un tema que salió delante, que no tiene que ver con la televisión, sino con el Internet, netamente, es que esta comisión evalúe la posibilidad de introducir mecanismos de control parental dentro de estos 4 aspectos. ¿Por qué? Mecanismos de control parental que incluso podrían matizar incluso el proyecto, porque no estamos hablando de una prohibición expresa, sino de que sean los propios padres o tutores, en su caso, quienes tengan la posibilidad de verificar qué es lo que ven sus niños en este caso. Y en este caso, el mecanismo de control de parentalidad tampoco es novedoso, de hecho. En Chile hay una ley que desde el año 2010, que es la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 18.168, que contempla en su artículo 24H el denominado principio de neutralidad, que es una regla general en virtud del cual los proveedores de Internet no pueden arbitrariamente interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de un usuario de Internet a enviar, recibir, ofrecer, utilizar cualquier contenido. O sea, básicamente, en palabras sencillas, los proveedores por regla general no pueden impedir o entorpecer a una persona acceder al contenido que esa persona desea. Pero este contenido tiene excepciones. Todas las excepciones confirman esta regla general. Y una de esas excepciones, que está en la letra C del artículo 24H de la Ley 18.168 de General de Telecomunicaciones, establece el deber de los proveedores de ofrecer servicios de controles parentales, esto es una norma actual en nuestra legislación, para contenidos que atenten contra la ley, la moral o las buenas costumbres, siempre y cuando el usuario reciba información por adelantado y de manera clara y precisa respecto del alcance de tales servicios. O sea, tenemos una norma que obliga a los proveedores a poner a disposición de los padres mecanismos para verificar qué cosas ven sus hijos, en razón de los 3 conceptos, de hecho, que aludimos en el inicio de esta presentación, que son ley, orden público, moral y buenas costumbres. Un recurso como este, que entrega herramientas concretas a las familias, puede ser evaluado y discutido por esta honorable comisión en la tramitación del proyecto de ley, a fin de disminuir la exposición de los niños al contenido que el proyecto de ley desea evitar en el aspecto de su promoción cultural. A modo de conclusión, para cerrar mi exposición, valoramos la moción hoy discutida en esta comisión, pues resulta conducente a un fin constitucional del Estado, que es
ni más ni menos promover el bien común, tanto en su dimensión material, pero también espiritual, tal como señala el artículo 1º, inciso 4 de nuestra Constitución, y también dejamos al alcance de la Comisión estas sugerencias a fin de que pueda dar operatividad al proyecto en su próxima tramitación, tanto en el ámbito civil como también en el ámbito de Internet, y agradecemos evidentemente a la Comisión por habernos cursado la invitación para el día de hoy, quedo a disposición a cualquier pregunta de las honorables diputadas. Muchas gracias por la exposición, don Gustavo. Le doy la palabra a los colegas si quieren hacer una consulta. Sí, también la diputada solicita si nos pueden mandar su presentación, su documento al chat, por favor. Diputada Concha tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a don Gustavo su presentación. Creo que aborda varios puntos que son relevantes, considerar también en la discusión de este proyecto y en el desarrollo también de cómo se va a llevar a cabo el proyecto en sí. Y me gustaría hacer algunas consultas que también se hicieron referente a lo mismo que la diputada Bulnes tenía como inquietud en la presentación anterior sobre el tema de la libertad de expresión. Quizás pudiese referirse en parte a eso, si es que lo tenía contemplado, y también si es que existen otros mecanismos que podrían ser aplicables también en la prohibición de manifestaciones culturales, del narcotráfico, de la pornografía infantil, en el ámbito del Internet y lo que en verdad está en discusión acá. Y por último, si tiene más antecedentes respecto a sobre el derecho comparado de sanción a la promoción del narcotráfico. Ahí sí, no sé si nos puede dar también algún ejemplo, algo que usted tenga considerado también dentro de su conocimiento. Gracias, diputada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Don Gustavo tiene la palabra. Perfecto. En cuanto al derecho comparado, antes que entrar al derecho, me acuerdo si usted me lo permite, presidenta, de la novela de la serie de Pablo Escobar, que efectivamente, de hecho, fue mencionada antes, leí el texto que dio origen a esta serie, que se llama La parábola de Pablo, que fue escrita en 2001, y efectivamente esta fue escrita desde el punto de vista de las víctimas. O sea, aquí no hay una apología, sino que hay una valoración a las víctimas, en particular a Rodrigo Lara Bonilla, el que fue el ministro de Justicia asesinado, Guillermo Caro, que fue el director de un medio muy importante de comunicación, etc. Entonces, ahí en Colombia, evidentemente, yo no tengo conocimiento del derecho comparado, pero sé que aquí hubo una serie incluso en donde se enfatizó el valor de las víctimas, más que de la historia del narcotraficante. En cuanto al derecho comparado, más bien preferiría remitirme a la exposición de los abogados de la Biblioteca del Congreso. Creo que fue mucho más exhaustiva que el conocimiento que podría brindarle. Pero respecto a los temas de libertad de expresión y mecanismos para darle más viabilidad a este proyecto, creo que podríamos dar algunas respuestas. Si uno ve las normas sobre libertad de expresión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que está plenamente aplicable en Chile, nuestra Constitución establece en el artículo 19, numeral 12º, que se asegura a todas las personas la libertad, no dice la libertad de expresión, dice la libertad de omitir opinión y la de informar sin censura previa, que efectivamente por su intermedio, presidenta, la diputada Bulnes citaba muy bien, que le preocupaba el tema de la censura previa. Pero ya es llamativo el texto constitucional que no dice libertad de expresión, sino que habla de libertad de omitir opinión y la de informar sin censura previa. Y los tratados internacionales sí dicen en libertad de expresión, son tratados que son plenamente aplicables en nuestro país, pero dicen en qué consiste esta libertad. Y en general también el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vigente y ratificada por nuestro país, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también una norma plenamente aplicable en nuestro país, hablan básicamente de que esta libertad consiste básicamente en una libertad que se refiere a la opinión y a la información. Es decir, estamos hablando de declaraciones más bien de contenido verbal y no de obras de naturaleza física, por decirlo de alguna manera. O sea, esta libertad de expresión se encuentra limitada por lo que su propio concepto implica. Es decir, la expresión de ideas, en el caso de opiniones, sin necesidad de tener que fundamentarlas. Pueden ser ideas que estén absolutamente equivocadas, de hecho. Y la de información, es decir, la comprobación de ciertos hechos. Pero no se refiere a actos de naturaleza física, por ejemplo, lo que sería, no sé,
quemar un crucifijo en una plaza pública y alegar que esto es libertad de expresión, o quemar una bandera. Eso tampoco quizás podría estar dentro de tu derecho, pero no dentro del concepto de libertad de expresión, porque son actos que implican la obra de una persona, no implican la expresión de ideas o informar ciertos hechos. De hecho, el Tribunal Constitucional lo ha dicho en su sentencia 1463, en sus considerandos 16º, señala que el contenido de la libertad de expresión constitucional comprende la declaración sobre hechos, es decir, la información, y las opiniones independientes de su fundamentación. O sea, la libertad de informar opiniones. Y, bueno, tendiente a la protección de la libertad de expresión, señala el tribunal también en otra sentencia, en la 3329, que la libertad de expresión, aun cuando consideráramos que esto no es parte de la libertad de expresión, aun cuando básicamente dijéramos que todo este proyecto se afecta a la libertad de expresión, habría que establecer ciertos requisitos. Y en ese caso sería que la restricción debe estar establecida en la ley, no puede estar establecida en otro tipo de norma. El objetivo debe ser legítimo, es decir, tendiente a garantizar otros derechos en contradicción con la libertad de expresión, como por ejemplo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y evidentemente, y creo que esto ya es una definición más política, las limitaciones a la libertad de expresión deben ser aquellas que sean necesarias en una sociedad democrática. Ahí evidentemente ustedes tendrán que definir qué es lo que es una sociedad democrática. Entonces, en síntesis, creo que en este caso del proyecto, donde estamos hablando en concreto de, por ejemplo, si no me equivoco, hay una parte que habla del proyecto de obras musicales, o habla también de actividades o espectáculos. No estamos hablando de algo que tenga que ver con el discurso, sino también pueden ser performance, pueden ser expresiones de hecho. Esas expresiones de hecho no están resguardadas de alguna manera dentro del ámbito de la libertad de expresión. Y en cuanto a los mecanismos concretos que usted también me señaló, diputada, por su intermedio, presidenta, en otros países se han implementado, y esto especialmente dentro del ámbito de la pornografía en general, no solo dentro del ámbito de la pornografía infantil, mecanismos de verificación de edad. Si es que ustedes dentro de la tramitación del proyecto estiman necesario no prohibir, sino que empezar a verificar la edad en ciertos casos, por ejemplo, en el consumo de sustancias ilícitas, si hay algún contenido que llama al consumo de sustancias ilícitas, en ese caso, por ejemplo, un mecanismo de verificación de edad. Y otras cosas que también se han establecido es el deber de los proveedores, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el tabaco o en otras áreas, de informar sobre las consecuencias dañinas de una determinada actividad. Evidentemente no vamos a informar de las consecuencias dañinas de la pornografía infantil porque esto es absolutamente ilegal. Pero en el caso del consumo de sustancias ilícitas, donde hay gente que sufre adicción o donde hay gente que se ve expuesta a poder sufrir adicción, podríamos informar sobre las consecuencias dañinas que esto puede provocar en la salud de las personas, o también sobre las consecuencias dañinas que, por ejemplo, el narcotráfico provoca a las personas. Entonces, en general, cerrar las respuestas con que este proyecto, en mi opinión, va en la línea de la prevención, y eso creo que es súper, súper importante, y yo creo que todos los sectores políticos, o la mayoría de los sectores políticos de nuestro país, están de acuerdo con avanzar en prevención y no solo en sanción. Eso.